Bien, vamos a continuar, ¿verdad?, con la transformada de Laplace, que esto ya pertenece a la tercera unidad. Entonces, para ver este video debieron haber visto primero el video donde se presenta la demostración de la transformada de Laplace, de donde viene, que viene de serie de potencias. Entonces ahí tenemos esa demostración. Entonces después de ese video sigue este. Entonces aquí primero vamos a ver la definición. Entonces tenemos, aquí dice, la transformada de Laplace se define como, dice, una función, sea f de t, una función definida en el intervalo. Es decir, la transformada de Laplace solo existe en este intervalo de 0 a infinito. Entonces se define la transformada de Laplace de una función f de t por medio de la integral, que es esta, ¿no? La integral indefinida, ¿verdad?, que viene de 0 a infinito por e a la menos st por f de t dt. Esto viene siendo la transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces, y esta viene siendo la notación. Vamos a usar como una L así. Entonces, ¿la transformada de quién? Bueno, de la función f de t. Entonces aquí la función f de t puede ser cualquier expresión matemática, pero que esté en función de t. Entonces la transformada de esta función va a ser igual a esto. Entonces aquí, para calcular la transformada de Laplace, tenemos que sustituir esta función que vamos a tener aquí. Esa función la sustituimos aquí y luego calculamos la integral. Es una integral indefinida, una integral impropia, porque va de 0 a infinito, ¿no? O sea, no tenemos aquí un límite superior definido. Entonces esto va a ser siempre verdadero si la integral sea convergente, es decir, si tiende a un valor, ¿no? Si no tiende a un valor, si tiende a infinito, entonces si tiende a infinito o tiende a un valor no definido, entonces la transformada de Laplace no existe, no se va a dar. Tiene que ser un valor convergente, tiene que darnos un número definido, que puede ser 3, 4, 20, cualquier número, o bien una función definida. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x, y yo le aplico un operador, entonces me puede regresar, ¿verdad?, otra función que puede ser h de x. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una función que sea f de x igual a 3x, ¿verdad?, entonces si yo esta función 3x le aplico, por ejemplo, un operador de potencia, ¿verdad?, es decir, bueno, a la 2, entonces me va a dar otra función, ¿verdad?, me va a dar 9 a la x cuadrada. Entonces esta va a ser una nueva función que puede ser, que le podemos poner como nombre h de x. Vean, si uso el operador de la potencia. O bien también si tenemos una función f de x, ¿verdad?, y yo le aplico un operador, por ejemplo el operador de la derivada, pues ¿qué me va a dar? Pues f' de x, ¿verdad? O sea, me va a dar otra función, pero en términos de x. ¿Sí? Entonces si yo tengo, por ejemplo, f de x es igual a 3x cuadrada, bueno, pues la derivada de f de x va a ser igual a 6x. ¿De acuerdo? Entonces aquí existe un cambio, ¿no? Estoy aplicando un operador. Estamos aplicándole el operador de la derivada. Bien, si tenemos una función f de t, bien, que bien puede ser x, pero vamos a usar t. Entonces si le aplicamos el operador de la transformada de Laplace, entonces aquí no nos va a dar una función con respecto a t, nos va a dar otra función, pero va a ser con respecto a otra variable. Entonces este cambio que hay, ¿ya?, de una variable t a una variable s es lo que se conoce como una transformación. Es una transformación, o sea, una transformada.
que no ocurre en los otros casos aquí, como aquí a esta función f de x le aplicamos un operador y me da una h de x. O le aplico el operador de la derivada y nos da f' de x. Pero aquí si a una función cualquiera, f de t o f de x, si yo le aplico la transformada de Laplace, me va a dar otra función. Y no tan solo otra función, sino también me va a hacer un cambio de variable. ¿Ya? Por eso es una transformación, porque va a haber un cambio de variable. Eso es una transformada esa viene siendo la transformada de Laplace. Bien, la notación para la transformada de Laplace, bueno, pues vamos a usar, podemos poner este símbolo y decir, bueno, la transformada de Laplace de f de t, pues va a ser una función con respecto a otra variable, que puede ser f de s. Ahora, si yo tengo la transformada de la suma de dos funciones, f de t más otra función g de t, pues esto es igual, ya como son integrales, pues bien las podemos separar. Es decir, la transformada de Laplace de f de t más la transformada de Laplace de g de t. ¿Ya? O sea, podemos aplicar esta propiedad. Ahora bien, como son integrales, bueno, pues si tenemos la transformada de Laplace de una constante por una función f de t, pues podemos sacar la constante, ¿no? Como si fuera una integral, sacamos la constante y la multiplicamos por la transformada de Laplace de f de t. Estas serían las primeras dos propiedades. Entonces estas hay que anotarlas en algún formulario, estas dos.